siendo la energía universal de la información inteligente, creado por Olodumare, para dictar las instrucciones de cómo deben de actuar los elementos que componen la vida, tuvo su génesis junto al origen del universo. Este dato lo sitúa cronológicamente antes del tiempo, cuando los hombres dividieron el conocimiento holístico universal en las distintas especialidades reconocidas actualmente como ciencia, religión, política, cultura y otras muchas. Por lo tanto, identificar a Ifá solamente como una religión sería mutilar su rayo de acción en la vida. Ifá es el todo de donde surgen las ramas del conocimiento. Es la célula madre de la sabiduría. Esto significa que Ifá es la palabra sabia del Dios Todopoderoso. Esta afirmación puede parecer una contradicción con la creencia que ha existido por siglos de que la Biblia es la acreedora de este título. Pero esta aparente controversia realmente no existe. Si Ifá nace con el origen del universo y su título acreditado por la UNESCO es como una obra maestra de lo oral e intangible, entonces Ifá existió antes de las escrituras de la Biblia, cuya fecha de iniciación nos lleva al 1513 antes de nuestra era y terminación de alrededor del 98 después de nuestra era. A esto se une el dato que la escritura como medio de comunicación encuentra su desarrollo no antes del 3000 antes de nuestra era común. Todo lo que está escrito en la Biblia fueron acontecimientos que fueron contados oralmente en su inicio y los consejos sabios hallados en ella son en esencia los mismos hallados en la tradición oral de Ifá. Son las directivas para una vida armoniosa y de prosperidad, solo que contados quizás con diferentes estilos y palabras. La razón de estas diferencias lingüísticas están relatadas en el libro de Génesis en la Biblia y en el signo de Ofún o Turupo en Ifá. En el capítulo 11, en los versículos 1 al 9, se nos habla que en la tierra existía un solo idioma y un solo conjunto de palabras. Los hombres, viajando hacia el este, encontraron el valle de Sinar y decidieron morar en esta región y edificar una ciudad y también una torre gigante con su cúspide en los cielos para adorar a Dios y no ser esparcidos por toda la tierra. Entonces el Creador no estuvo de acuerdo con este propósito y confundió su lenguaje para que no entendiera uno el lenguaje del otro. Esta historia explica claramente que el Dios Todopoderoso no estaba de acuerdo con que hubiera un solo estilo para adorarlo y fomentó la diversidad al esparcirlos por diferentes partes de la tierra, donde el hombre se encontraría con diferentes faunas, floras, climas, alimentos, trayendo por consecuencia diferentes culturas y diferentes percepciones del mundo que lo rodeaba. Y estas diferentes culturas para expresar esas percepciones. De aquí el que nos encontremos, por ejemplo, nombres diferentes para identificar al mismo Dios, soberano y creador, y lenguaje diferente al describirlo. Pongamos, por ejemplo, el nombre con el que se identifica al Creador en las escrituras hebreas de la Biblia. En el libro de Éxodos, capítulo 6, versículos 2 y 3, aparece el nombre Jehová, pero también se expresa claramente que hubo hombres fieles a su mandato, con quien él tuvo una comunicación oral, como lo fueron Abraham, Isaac y Jacob, y nunca se identificó ante ellos por este nombre. Ahora analicemos el nombre
Jehová. En su etimología, su escritura en hebreo se lee yo e Vahue o Yahweh, y su significado es el causa ser. Esto identifica a Jehová como un título más que un nombre, como el creador de la existencia o lo existente. Ahora analicemos al Dios Todopoderoso según la tradición oral de Ifá. A él se le identifica por varias formas, como lo son Olodumare, fuente de energía o vida, Olorum, Dios de los cielos, y otros más. Pero pongamos especial atención en una forma que denota su cualidad de creador. En el Odu Ofun Meiji u Oragu se refiere a la historia sobre la creación del hombre y se le identifica como Oduduwa. Al traducir su significado, encontramos Ogdu como matriz o fuente, Da, que en Yorubá significa crear, y Wa, que significa ser. Es decir, la matriz que crea o causa ser. En resumen, Jehová y Oduduwa, como nombres o títulos, refiriéndose al ser supremo o creador, tienen el mismo significado. Otro dato importante que aporta una sólida prueba de la relación informativa de la Biblia con Ifá se establece en el origen de la creación a través de la palabra. En la Biblia, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 1, leemos: En el principio era la palabra o el verbo, y la palabra o el verbo estaba con Dios, y la palabra o el verbo era un Dios. Más tarde, en el versículo 3, sigue diciendo: Todas las cosas vinieron a existir por medio de Él, y sin Él ni siquiera una sola cosa vino a existir. En estas palabras hay un claro testimonio de que el Creador usó la palabra como un medio de acción básico para crear, y esta palabra o verbo después se identifica como el Hijo de Dios o ayudante para crear todas las cosas. Y su nombre Jesús significa Yahweh, es la salvación. Como prueba de ello, el libro de Génesis, en su relato de la creación, en el capítulo 1, se habla de los 6 días de creación utilizando el mandato a través de la voz o palabra. Por ejemplo, en el versículo 3 leemos: Y Dios procedió a decir: hágase la luz, y hubo luz. Esta historia no es más que una versión de lo relatado en Ifá, registrada en el signo Iroso Iwori, que afirma que Olodumare, el Dios creador, creó el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría como medio de comunicación con todo lo creado, quienes salieron de su abdomen vibrando y descendieron unidos en forma de palabra y evacuaron su energía en forma de luz y sonido. Y al llegar a la tierra, se materializó en Ela, u Orúmila, que su nombre significa solo los cielos conocen el camino de la salvación. Además, el signo Babae Yobbe identifica a Orúmila como el Eripín, es decir, testigo de la creación. Ambos relatos en la Biblia e Ifá son coincidentes en 4 puntos esenciales. Primero, un Dios creador de todas las cosas existentes. 2. El uso de la palabra o la información como el medio básico de comunicación con esa creación. Punto número 3. Al Hijo de Dios como representante de esa palabra o información y testigo ayudante de la creación. Y 4. Los nombres Orúmila y Jesús tienen el mismo significado. Pero, ¿por qué si existen formas escritas de la palabra o mandato de Dios
como lo son la Biblia, el Corán, el Talmud y las Vedas, y otros. Ifá sigue siendo quien ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad en su forma oral e intangible. No se pierda la explicación en el próximo video.